Bueno, vamos a hablar de esto justamente con Alejo Leguizamón, es director de la consultora Novarum. Alejo Leguizamón, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal, Santi y Vanessa? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Alejo, charlábamos aquí con Vanessa de el número de participación que fue bajo en la capital, si esto es un fenómeno normal, si hay que preocuparse o en definitiva cómo hay que interpretarlo, ¿no? Sí, es un fenómeno interesante que se da como novedad particular en esta elección legislativa. También partimos de una anomalía, tal vez que es una elección legislativa desdoblada en la ciudad, cosa que Sí. no había pasado anteriormente con estas características. Puntualmente me pareció interesante lo que mencionaban de la migración, porque es un factor que estuvo dialogándose en términos de que desde 2021 se incorporó por una modificación en el código electoral a todos los migrantes de la ciudad de forma automática, a los Ujú, padrones, que viven, digamos, como residentes, obviamente, y en ese caso aumentó el padrón de una forma significativa, en un número cercano entre los 400.000, 500.000 electores, pero bueno, ahí tenemos un grupo poblacional que tiene un nivel de participación mucho más bajo que el común de los nacionalizados argentinos bien. eh, o nacidos en el país, particularmente en general ronda alrededor del 20% de participación en este grupo, lo que Ujú, hizo que desde 2021 esa variable parezca que hay un mayor ausentismo. Sin embargo, y esto es importante destacar, tanto 2021 como 2025, que tomamos como referencia por ser las dos últimas elecciones legislativas que entendemos tienen una lógica diferente a las elecciones ejecutivas, sí. particularmente tenemos un crecimiento, aún con las mismas condiciones, con los migrantes ya incluidos en 2021, en estos 4 años del 12% de ausentismo. O sea, es un nivel incluso superior al de ese contexto, que recordemos, había una pandemia que estaba un poco yéndose, pero al mismo tiempo también condicionaba por ahí las percepciones de las personas que iban a votar, había cierta todavía duda o cierta preocupación a la hora de ejercer el voto, digamos, la aglomeración de gente, pero bueno, particularmente en esta elección hubo un mayor ausentismo, incluso Ujú, es llamativo en algunas comunas que tienen un nivel muy bajo de migrantes, principalmente las comunas del oeste, la comuna 11 y comuna 12, de sí. barrios que son más suburbanos, podemos decir, hubo también un alto nivel de ausentismo. Entonces es algo que, en principio, prende las alarmas. Ya lo vimos en las elecciones provinciales que se dieron el 11 de mayo también, en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis, Sí. que la ausencia estuvo entre el 36 y el 46, 48%. Ujú. Alejo, ¿esto se puede llegar a trasladar a la disputa nacional en octubre? Eso obviamente está por verse. En general, entiendo que las elecciones provinciales tienen un nivel de ausentismo levemente superior a las elecciones nacionalizadas. Ujú, También hay una realidad que la discusión, particularmente en la ciudad, se nacionalizó mucho, terminó siendo alrededor del concepto de mi ley sí, mi ley no. Entonces, eso puede pensarse también como que la discusión que se va a dar en octubre, que tiene ejes similares alrededor de esa visión, puede tener un efecto similar en el ausentismo o no. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ya lo hemos visto igualmente en este caso cuando hablábamos de 2021, hace 4 años, ya había un crecimiento del ausentismo, vamos a ver particularmente ahora. Yo creo que es un fenómeno que está en crecimiento, que seguramente sea superior a la cifra de ese momento, en la tendencia a eso, tal vez no sea tan alto como se dio en ujú. esta elección desdoblada, pero sí va a estar en niveles altos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto de provincias que vienen registrando, como decía, valores similares, que además hay un factor interesante del ausentismo, que cuando lo analizamos, por ejemplo, en este estudio que hicimos, por barrios divididos por nivel socioeconómico, veíamos que había una diferencia en el nivel de ausentismo entre los barrios de nivel medio, que llegaban a un 42% de personas que no iban a votar, Ujú. y los barrios de nivel alto, que tenían un 41% de personas que no iban a votar. Salta más de un 10% hasta el 53% en el caso de los barrios de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Un dato también llamativo, Claro. particularmente al analizar distintos sectores del país que tienen justamente esas características socioeconómicas y que representan una parte importante de la población que va a votar en las próximas elecciones de octubre, ¿no? Alejo, se suele decir que cuando hay baja participación
esto favorece a los aparatos, digamos, a los oficialismos. En este caso, si bien Milei no, el partido de Milei se está conformando, así como ocurrió en Capital Federal, puede ser que si se sostienen estos niveles de participación baja, finalmente sea la Libertad Avanza el más favorecido. Puede ser un factor que pueda capitalizar justamente dentro de las personas que van a votar la mayor parte de los votos. Esto igual está por verse, en particular en la ciudad se dio de esa manera. Un poco también la ciudad tiene unas características muy particulares, tiene que ver con distintos factores de características urbanas, es una metrópoli, estamos hablando de grandes cantidades de población y una dinámica social bien particular, pero sí al analizar lo que vimos en las provincias, por ejemplo, podemos ver que hay un fenómeno alrededor de la baja participación y el triunfo de los oficialismos provinciales, tal como se dio en todas las provincias que tuvieron elecciones el 11 de mayo, que de alguna manera se revalidó justamente esa gestión localizada, provincial, en estos términos que decís, puede ser por aparato, puede ser por validación justamente de gestión o por una especie de núcleo duro que se constituye alrededor de cada uno de los gobernadores. Vamos a ver de cara a octubre cómo eso se da con respecto al oficialismo a nivel nacional. Va a ser una elección disputada, particularmente también va a ser interesante el caso de las provincias, Sí. que después de estos 2 años fueron también en un principio los que más revalidaron a la gestión de la elección en realidad que luego dio en la gestión de Milei en el 2023, así que también vamos a ver cómo varía ese apoyo de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Si se revalida o justamente va para atrás. En principio, por cómo viene siendo todo en las provincias, parece que en las elecciones provinciales, si bien no han tenido grandes resultados, en comparación con lo que fueron las elecciones provinciales de 2023, la Libertad Avanza creció como marca. Vamos a ver de cara a esta elección cómo se da con una elección nacionalizada donde la discusión sean los diputados que justamente van al Congreso Nacional a votar las leyes de Milei o, en el caso contrario, en contra de ese programa, ¿no? Alejo, mil gracias por habernos atendido, muchas gracias, muy gentil, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.